Análisis del cañón de Gauss, el que utiliza un imán para atraer un bolín. Veamos la conexión de un balón con otros tres estacionarios. Sale uno y la energía va en forma de una onda de choque de lado a lado. Pero lo que llamamos cañón de Gauss es un imán fijo en el carril y al cual le acercamos un balín, otro balín y tres balines para que el campo magnético del imán sobre el último balín sea pequeño. Y entonces cuando choque el balín de acá, salga con bastante velocidad. Claramente la energía viaja en forma de onda a través del imán y los balines. Ahora lo veremos de más cerca y en cámara lenta 40 veces para que se aprecie mejor. Está filmado a 960 cuadros por segundo. Movimiento del balín incidente con tracker. Con tracker podemos ver cuadro a cuadro la posición del balín y entonces ajustar inclusive una ecuación de cuarto grado y lo que nos permite comparar los valores medidos y calculados con tracker y vemos que el acuerdo es muy razonable. La velocidad la podemos calcular como la diferencia entre dos posiciones consecutivas o como la derivada de la ecuación. Vemos que es completamente igual el procedimiento. Pero no sorprende que inicialmente la velocidad era positiva, es decir, se alejaba de mi dedo. Yo pensaba haberlo soltado sin ninguna velocidad, pero se pegó a mi dedo y entonces jaló un poquito al sentido contrario, hasta que finalmente el tiempo fue tal que le ganó la fuerza del imán y entonces ya se comporta normalmente. Analizaremos los datos a partir de este instante. Entonces, para t igual a 0,6 segundos, la distancia es de 0,45 metros y se desplazó 1,5 centímetros. La aceleración calculada, ya sea por diferencia o con la ecuación, nos sale una parábola prácticamente, pero solamente la rama negativa de caída es la buena. Midiendo la velocidad del balín que salió despedido, encontramos, como era de esperarse, que era constante y se mueve a una velocidad de 1,67 metros por segundo. La velocidad incidente es de 0,61 metros y la velocidad de salida es 1,67 metros por segundo. Aparentemente la velocidad de salida es mucho mayor, lo cual nos metería en problemas con la conservación de la energía. Este cálculo desprecia el giro del balín. Inicialmente domina la fricción, pero la fuerza del imán controla a partir de cuando comienza a crecer la aceleración. Al final la fuerza es tan grande que se puede despreciar el giro del balín y la más efectiva, tomando en cuenta el momento de inercia, pues va a ser únicamente la masa realmente del puro balín. Entonces no va a haber giro. Podemos medir la fuerza entre el imán y un balín colocado en la punta de un tornillo. El tornillo permite medir el avance del balín. La balanza mide con precisión de 1/10 de gramo. La copa de vidrio separa el imán de la balanza para despreciar la fuerza que ejerce el imán sobre la superficie de la balanza. También puede usarse para medir la fuerza entre dos imanes, la que decae con la cuarta potencia de la distancia. Una fotografía del dispositivo. Vemos el tornillo de plástico con el balín en la punta y el imán colocado sobre una copa para separarlo de la superficie de la balanza, la cual está midiendo en este momento 14 gramos. Haciendo la gráfica de la fuerza medida en gramos pasada a newton, pero usando la cuarta potencia de la distancia en inverso, obtenemos una línea recta, que es lo que se espera para el caso de dos imanes interaccionando entre sí.
Ahora, si calculamos numéricamente usando la ecuación de Newton de fuerza igual a masa por aceleración y consideramos únicamente la masa del balín, obtenemos la curva de posición y velocidad para una milésima de segundo entre cada cuadro calculado. Y obtenemos que teóricamente nos debe haber dado hasta de 4 metros por segundo. Y eso quiere decir que podemos estar dependiendo de dónde esté el corte cuando le pega el balín al animal. Entonces, para verificar esto, vemos que para la mitad del tiempo, para 0.0005 segundos, nos indica claramente que los últimos 3 cuadros es cuando está realmente el cambio grande en la distancia. Pues no podemos medir la fuerza, la velocidad, usando los últimos cuadros. Si calculamos la fuerza a partir de masa por aceleración, la cual calculamos con la ecuación para el campo magnético, la fuerza medida, entonces obtenemos el acuerdo cual era de esperarse porque estamos realmente usando las mismas cifras. Pero una prueba más convincente es usar la distancia medida comparada con la calculada a partir de la región que nos interesa. Y vemos que, excepto por una pequeña discrepancia al principio, pues el movimiento del imán lo predecimos con bastante precisión, despreciando por completo la fuerza de fricción y calculando únicamente la segunda ley de Newton. La fuerza la calcular con la aceleración producida despreciando la fricción, lo que esto hace que se gire sin resbalar, y esto coincide con los valores medidos. Esperaba que el momento magnético inducido del imán dependiera de la distancia, pero la fuerza medida con la distancia sugiere que es constante. Para medir la fricción se requiere medir la rotación del balín con una cámara más rápida para tener unos cuantos cuadros más en la medida. Muchas gracias.